Hoy les traigo el resumen de una novela de romance histórico ambientada en la Inglaterra medieval, titulada Rendirse Nunca, escrita originalmente en inglés como No Surrender por Nikki Donovan, seudónimo de la autora Mary Gilgannon. Es una historia que combina intriga política, secretos familiares, guerra y una pasión que atraviesa 3 años de separación forzada. Antes de comenzar, les aviso que este libro contiene escenas de contenido sexual explícito propias del género romance histórico sensual, así que en este resumen me voy a enfocar en la trama, los personajes y los giros argumentales, sin entrar en detalles gráficos. La historia arranca en Inglaterra, en diciembre de 1189. Estamos en un cuarto completamente a oscuras, donde un joven escudero llamado Charles de Crecy ha sido enviado por su señor, Lord Walter Mortimer, para cumplir una misión muy particular: engendrar un heredero con la joven esposa de Mortimer, Lady Nicole, ya que el propio Mortimer es incapaz de tener hijos. Ninguno de los dos puede ver el rostro del otro en esa habitación oscura. Nicole, al principio, reacciona con frialdad y hasta con rechazo, pidiéndole a Charles que termine cuanto antes con aquello. Pero a medida que él la toca con una delicadeza inesperada para un simple soldado, el encuentro se transforma en algo mucho más intenso y placentero para ambos, algo que ninguno de los dos esperaba. Es una noche breve, de apenas unas horas, pero que va a marcar el destino de los dos para siempre. Al terminar, Charles se retira sin haber visto jamás el rostro de la mujer con la que acaba de intimar, y poco después es enviado, junto con las tropas de Mortimer, a unirse a la cruzada del rey Ricardo Corazón de León. Avancemos 3 años. Estamos en julio de 1193 y Charles de Crecy regresa de las cruzadas convertido en un hombre completamente distinto. Ya no es aquel escudero humilde, sino un caballero consagrado por el propio rey Ricardo, quien, agradecido por su valentía en batalla, le ha concedido como recompensa la posesión del castillo de Mordor, en Worcestershire, las mismas tierras que pertenecían a su antiguo enemigo, Walter Mortimer. Durante todo este tiempo, Charles ha estado obsesionado con el recuerdo de aquella noche en la oscuridad, jurándose a sí mismo que algún día volvería para liberar a esa mujer del matrimonio cruel y abusivo que ella sufría. Ahora, con el respaldo del rey y al mando de un grupo de caballeros curtidos en la guerra, Charles marcha hacia Mordor dispuesto a reclamar el castillo por la fuerza y a matar a Mortimer si es necesario. Cuando llegan a las puertas de Mordor, sin embargo, encuentran algo extraño. La villa está completamente desierta y el castillo parece estar esperándolos, con arqueros ya posicionados en las murallas. Alguien los ha traicionado, alguien sabía que venían. Charles sospecha inmediatamente de Nicole, a quien le había enviado una carta anunciando su llegada para rescatarla. Pero antes de que pueda resolver ese misterio, se encuentra cara a cara con Mortimer, quien ha salido personalmente al mando de sus tropas para enfrentarlo. Mortimer, sin embargo, ya no es el guerrero vigoroso que Charles recordaba. Está demacrado, enfermo, con la mirada perdida, consumido por lo que parece ser una especie de locura progresiva. En medio del duelo, Mortimer le suelta a Charles una revelación devastadora, le dice que fue la propia Nicole quien le avisó de su llegada, que ella lo desprecia tanto que jamás movería un dedo para salvarlo a él. Charles queda desconcertado, pero su instinto le dice que su enemigo simplemente está intentando desestabilizarlo psicológicamente antes del combate. La pelea es feroz, y finalmente Charles logra matar a Mortimer, vengando así todos los años de sufrimiento que ese hombre le causó, tanto a él como, según cree, a Nicole. Con Mortimer muerto, Charles se dirige al castillo de Valmar, la otra propiedad que también le ha sido concedida por el rey, y donde vive Nicole. El encuentro entre ambos, después de 3 años, es cargado de tensión. Nicole aparece ante él vestida de rosa y plata, con una belleza que supera incluso los recuerdos que Charles guardaba de aquella noche en la oscuridad. Pero su actitud es fría, distante, casi como una estatua, algo que desconcierta profundamente a Charles, quien esperaba encontrar una mujer aliviada y agradecida por su rescate. Ante todos los habitantes del castillo, Charles reclama a Nicole como su esposa por derecho de conquista, y esa misma tarde se celebra la boda de manera apresurada, ya que legalmente Charles necesita casarse con ella para consolidar su derecho sobre las tierras. La noche de bodas resulta ser un desastre emocional. Charles, dolido por los rumores que ha escuchado sobre la supuesta traición de Nicole, decide llevarla a la cama con la intención de interrogarla después del acto íntimo, aprovechando su vulnerabilidad. Cuando finalmente le pregunta directamente por qué avisó a Mortimer de su llegada, Nicole solamente le dice que lo hizo para provocar y atormentar a su primer marido, sabiendo que él no tendría fuerzas para enfrentar a un ejército. Charles no queda del todo convencido, y la relación entre ambos se vuelve un vaivén constante entre una atracción física arrolladora y una desconfianza que no logra disiparse.
A partir de aquí, la trama se va complicando con más revelaciones y secretos. Charles empieza a escuchar rumores inquietantes sobre su nueva esposa, que envenenó o hechizó a Mortimer, que es capaz de cosas terribles, e incluso que dio a luz un hijo que muchos sospechan que ella misma pudo haber matado, ya que el bebé habría nacido con el cordón umbilical enredado en el cuello. Charles, atormentado por la duda de si ese hijo era realmente suyo o de Mortimer, empieza a investigar por su cuenta, hablando con los sirvientes del castillo, con la antigua partera, con cualquiera que pueda darle información sobre el pasado de Nicole. Lo que Charles no sabe es la verdad completa. Nicole efectivamente tuvo un hijo, concebido aquella primera noche con Charles, pero para protegerlo de Mortimer, quien había amenazado con matarlo si descubría que no era su heredero legítimo, ella orquestó un plan desesperado junto a la curandera del pueblo, una mujer llamada Glenith. Fingieron que el bebé había nacido muerto, sustituyéndolo por el cadáver de otro niño fallecido esa misma noche, y entregaron al verdadero hijo de Nicole, llamado Simón, a una familia de confianza que vive en Mordor, Hilary y Gilbert de Bessy, quienes lo han criado como si fuera propio durante estos casi 3 años. Nicole visita a su hijo en secreto con regularidad, arriesgándose constantemente a ser descubierta, pero sin atreverse jamás a contarle la verdad a Charles, por miedo a que él rechace o incluso dañe a un niño que, físicamente, no se parece en nada ni a ella ni a él, ya que Simón es rubio de ojos azules, mientras que ambos padres tienen cabello y ojos oscuros. La tensión entre Charles y Nicole se agrava cuando él descubre que ella ha estado viajando regularmente hasta Mordor sin darle explicaciones satisfactorias, inventando excusas cada vez más elaboradas sobre visitas a amigas o recolección de hierbas medicinales. Charles, cegado por los celos, llega a sospechar que Nicole tiene un amante, y en varias ocasiones la confronta con una mezcla de furia y deseo que desemboca en encuentros íntimos intensos, casi violentos en su pasión, donde ambos se entregan al deseo mientras la desconfianza sigue intacta debajo de la superficie. El conflicto alcanza un punto crítico cuando se revela que, tiempo atrás, en su desesperación por librarse del maltrato constante de Mortimer, Nicole había establecido contacto secreto con el príncipe Juan, hermano rebelde del rey Ricardo, ofreciéndole el control del castillo de Valmar a cambio de que la ayudara a escapar de su matrimonio. Aquella jugada peligrosa, que ella creía olvidada, resurge de la peor manera posible. Un noble ambicioso llamado Reginald Fitzrandall PH, actuando en nombre del príncipe Juan, invade y toma el castillo de Mordor gracias a una traición orquestada desde dentro, con la colaboración involuntaria de los propios sirvientes leales a Nicole, quienes fueron manipulados sin saber que estaban poniendo en peligro tanto a Charles como al pequeño Simón. Cuando Charles se entera de que Mordor ha caído, y que además existen sospechas fundadas de que Nicole está detrás de esta segunda traición, su furia y su dolor alcanzan un punto máximo. Decide enfrentar personalmente a Fitzrandall PH en un intento de negociación, pero durante ese encuentro es alcanzado traicioneramente por una flecha disparada desde el bosque, quedando gravemente herido. Mientras Charles lucha entre la vida y la muerte, Nicole se entera de que su hijo Simón también está enfermo, aquejado de una gripe severa en Mordor, ahora en manos enemigas. Desesperada, dividida entre el amor por su marido herido y el miedo por la vida de su hijo, Nicole toma una decisión arriesgadísima. Se infiltra en Mordor disfrazada, logra ver a Simón y comprobar que está mejorando, y luego escapa del castillo enemigo literalmente a través de un antiguo conducto de drenaje, ensuciándose y arriesgando su vida para poder regresar a tiempo junto a Charles. De vuelta en Valmar, Nicole se encuentra con que el administrador Adam Fitzair, quien nunca confió en ella, ha tomado el control del castillo en ausencia de Charles, y la acusa abiertamente de traición, intentando encerrarla. Sin embargo, los sirvientes y soldados leales a Nicole, quienes la conocen desde niña y saben del buen trato que siempre les dio, se niegan a entregarla, desafiando las órdenes de Fitzair y permitiéndole llegar hasta la habitación donde Charles yace gravemente enfermo, con la herida infectada y la fiebre altísima. Es en este momento donde interviene Glenith, la curandera, quien determina que la herida fue cosida incorrectamente y que debe ser abierta nuevamente para limpiarla del todo, un procedimiento doloroso pero necesario para salvarle la vida a Charles. Durante todo este proceso, Glenith le pide a Nicole que permanezca junto a su marido, tocándolo, hablándole, dándole una razón para aferrarse a la vida, ya que cree que el vínculo emocional entre ambos puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Charles finalmente logra sobrevivir a la crisis, pero al recuperar la conciencia, su primera reacción hacia Nicole sigue siendo de desconfianza y rencor, negándose a creer en su inocencia o en la existencia de su supuesto hijo. En paralelo, se organiza el rescate de Simón. Gracias a la ayuda de Reynard, el fiel capitán y mejor amigo de Charles, y del joven Gilbert Fitzgilbert,
Hijo de la familia que ha criado a Simón en secreto, el niño es trasladado a Valmar bajo la excusa de una enfermedad, sin que las tropas invasoras de Fitzrandol PH sospechen nada. Cuando finalmente madre e hijo se reencuentran en el castillo, y más tarde Charles despierta encontrando al pequeño Simón durmiendo junto a él en la cama, algo empieza a moverse en su interior, aunque todavía no está dispuesto a admitir abiertamente que ese niño puede ser su verdadero hijo. Mientras Charles se recupera, Reynard organiza un contraataque sorpresa contra las tropas de Fitzrandol PH, quien resulta ser un comandante arrogante e inexperto que subestima por completo a los hombres de Valmar. El ataque es un éxito rotundo. Las fuerzas invasoras son derrotadas y humilladas, Fitzrandol PH termina huyendo cobardemente hacia el bosque, abandonando incluso a sus propios soldados, y el castillo de Mordor es recuperado sin mayores complicaciones gracias a la lealtad de los sirvientes que allí quedaron. Con la amenaza militar resuelta, lo que queda pendiente es la reconciliación emocional entre Charles y Nicole. Ella, decidida a reconquistar el corazón y la confianza de su esposo, elabora junto a Glenith un plan bastante atrevido. Droga levemente el vino de Charles durante un baño, lo hace trasladar a una habitación donde lo ata a la cama, y realiza para él una danza sensual inspirada en algo que él mismo le había confesado alguna vez que lo fascinaba. A través de esta noche de pasión intensa, donde el juego de poder se invierte varias veces entre ambos, Nicole finalmente logra que Charles admita, aunque sea solo en el calor del momento, cuánto la desea y cuánto necesita de ella. Es un punto de inflexión que empieza a derretir el hielo entre ambos. Con el paso de las semanas y los meses, Charles va aceptando gradualmente a Simón como su hijo, sin necesidad de pruebas definitivas, simplemente porque el vínculo afectivo que se construye entre ellos resulta innegable. El niño lo empieza a llamar papá, lo acompaña al campo de entrenamiento, y Charles descubre en él a un heredero prometedor, ágil, inteligente y con un carácter que conquista a todos en el castillo. El cierre de la historia ocurre durante una fiesta en Valmar, que celebra el final de la temporada de cosecha y los preparativos para el invierno. Charles observa con orgullo a su esposa y a su hijo, sintiéndose plenamente reconciliado con ambos. En medio del banquete, un noble amigo de la familia de Nicole, Sir Gerald, hace un comentario que termina de disipar cualquier última duda sobre la paternidad de Simón. Recuerda que el tío abuelo de Nicole era exactamente igual al niño, rubio y de ojos azules, a pesar de que el resto de la familia era de cabello oscuro, explicando así de manera natural el parecido físico que tanto había atormentado a Charles durante meses. Esta revelación funciona como el broche final que despeja cualquier sombra de duda entre la pareja. La novela cierra con un epílogo donde vemos a la familia consolidada y feliz. Reynard, el capitán y mejor amigo de Charles, ha formado pareja con Glenith, la curandera, quien está embarazada y a quien todos en el castillo han terminado por respetar profundamente después de haber salvado la vida de su señor. Nicole y Charles, por su parte, hablan abiertamente sobre la posibilidad de tener más hijos, en una escena que transmite calidez, humor y la certeza de que, después de tantos secretos, traiciones aparentes y peligros de guerra, finalmente han logrado construir una relación basada en la confianza mutua y en un amor que resistió absolutamente todo. En definitiva, rendirse nunca. Es una novela que combina los elementos clásicos del romance histórico medieval. El guerrero curtido en batalla que regresa transformado por la guerra, la dama fuerte y decidida que ha tenido que sobrevivir sola a un matrimonio abusivo, un hijo secreto que se convierte en el centro de todos los conflictos, una guerra política de fondo con el príncipe Juan intentando aprovecharse de la ausencia del rey Ricardo, y por supuesto, una atracción física y emocional que termina uniendo a los protagonistas pese a todos los obstáculos que la vida y las mentiras del pasado ponen entre ellos. Es una historia que juega constantemente con la idea de la confianza rota y reconstruida, mostrando cómo tanto Charles como Nicole cometen errores motivados por el miedo y el trauma de experiencias pasadas, pero que finalmente logran superar gracias a la lealtad de quienes los rodean y a un amor que, como bien indica el título, se niega a rendirse jamás.